Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Anaquel, esta sección de Pablo Dresig sobre libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, Muy bien. efectivamente, hoy vamos a colocar un libro nuevo en nuestro anaquel, un libro que aporta a este anaquel de una biblioteca imaginaria de libros de pensamiento judío, de filosofía judía, y en este caso se trata de un volumen que se presenta como un volumen introductorio, como una introducción, y nosotros tenemos que agregar una muy buena introducción al pensamiento judío del siglo XX. Precisamente el libro, Jorge, tiene como título El pensamiento judío del siglo XX, y lleva como subtítulo 5 biografías intelectuales. El libro está escrito por Irene Cayón, que según tú me comentabas, hay en Radio Sefarad hay una conferencia, uno puede consultar una conferencia de la profesora Irene Cayón, que dio en el marco de la cátedra Moses Mendelssohn, y la autora del libro, Jorge, al que nos estamos refiriendo, actualmente se desempeña como profesora de antropología filosófica, metafísica, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Sapienza, en Roma. Irene Cayón es autora, por otra parte, de varios libros sobre temas vinculados al pensamiento judío, a la filosofía del pensamiento judío. Tiene un libro dedicado se llama La influencia de Yehuda Halevi sobre Franz Rosenzweig. Tiene libros sobre el debate teológico filosófico frente a Auschwitz. Es autora de un repertorio amplio de textos, sobre todo relacionados con la filosofía occidental, la historia de la filosofía y el judaísmo. En este caso, lo interesante de este volumen es un volumen que, tomando 5 biografías intelectuales, que en realidad son estudios acerca de la filosofía de estos autores, de estos pensadores, logra dar una visión de conjunto amplia y profunda al mismo tiempo. Es decir, es un texto que no solo reseña, que no solo nos ofrece una pintura, un panorama general, sino que profundiza en cada caso. ¿Y qué es lo que profundiza? Profundiza antítesis y cuestiones. Es decir, lo interesante es que al retratar a estos filósofos, al retratar su decurso, su empresa filosófica de cada uno de ellos, que son Hermann Cohen, sobre el que en el contexto de estas columnas radiofónicas nos hemos referido en varias ocasiones, al referirse a Hermann Cohen, a Franz Rosenzweig, a Martin Buber, a Leo Strauss y a Manuel Levinas. Sobre cada uno de ellos, la profesora Cayón dedica un estudio particular. Lo que muestra en cada biografía es cómo estos autores, partiendo en general de el fondo disponible de los conocimientos filosóficos de su época, vale decir, cada uno de ellos en general abreva o en el idealismo alemán, o en Kant, o en la fenomenología, y cómo partiendo de esos elementos comunes muchas veces, en intersección con la
con sus propias búsquedas y su lectura de las fuentes judías, se produce algo singular y único. Es decir, no se trata de un panegírico, de una perspectiva desde la cual cada uno de estos pensadores tiene su propia visión del judaísmo en relación a la filosofía que le fue contemporánea, sino más bien como en un agón, en una lucha, en la angustia de una búsqueda, esos elementos y esas preguntas, ese conjunto de preguntas de las cuales partía, se encuentran con los textos judíos. ¿Y qué ocurre allí? Por ejemplo, Jorge, en algunos casos como el de Rosenzweig, lo que ocurre, por ejemplo, es que ese encuentro se da bajo la forma de un redescubrimiento, entre comillas, digamos, tardío de la propia tradición. Es decir, Rosenzweig, después de haber tenido una formación filosófica sólida y digamos, y mainstream, y como debía ser en las universidades alemanas, con un estudio muy importante sobre Hegel. Bueno, en un Yom Kippur, en una escena famosa en un Yom Kippur, él ingresa a una sinagoga y allí se produce una suerte de metanoia, de conversión, de retorno, de teshuvá al judaísmo, y eso pone en cuestión o cambia las preguntas que lo habían formado. En el caso de, por ejemplo, Leo Strauss, que proviene de una familia ortodoxa, sin embargo, se da, y esto lo muestra muy bien el libro, una tensión. Primero se da una suerte de convergencia entre la filosofía clásica y el judaísmo, sobre todo a partir de la idea de ley natural. Bueno, un problema sobre el que no nos vamos a detener ahora, pero que es muy interesante, y que allí, de algún modo, Leo Strauss ve una cierta conciliación entre algunos aspectos de la filosofía judía y la tradición filosófica griega y medieval. Sobre todo la medieval, a través de la idea de un racionalismo religioso en la figura de Maimónides. Es decir, que la ley, la figura de la ley, la postulación de una ley que no puede ser justificada porque no puede remitirse al infinito, la aceptación de la ley, bueno, conforma una suerte de racionalismo que parte axiomáticamente de una ley y luego deductivamente va construyendo un sistema, es conciliable con las fuentes griegas y medievales. Sin embargo, lo que apunta la profesora Cayón es que al final de su vida, para Leo Strauss, los caminos del pensar judío y del pensar griego occidental se dividen, se abren, se bifurcan. Entonces acá tenemos, en este ejemplo de los caminos, una arquitectura, una vialidad, un cruce de caminos diferente al del de Rosenzweig. En un caso, por ejemplo, se parte de una convergencia y poco a poco se va culminando hacia en un caso se parte una convergencia y luego se divide, con el caso de Strauss. En otro caso, como el de Rosenzweig, se comienza por
una disyunción y el pensamiento poco a poco llega a articular formas parecidas. Toda esta idea que aparece también en Buber aparece, por ejemplo, la tensión entre la tradición romántica alemana, el Folkisch, que se une al pensamiento jasídico, pero luego va girando a un pensamiento que pone en cuestión la ley, un pensamiento anómico, un pensamiento que no pone el centro del judaísmo en la ley, sino que reivindica un judaísmo pre-sináico. Todo esto va mostrando los vaivenes y las figuras que trazaron el recorrido estos pensadores. Faltaría referirme a Cohen, si seguimos con esta idea de los caminos y lo que dibujan estos caminos, cómo se abren, cómo convergen, cómo quedan en tensión entre ambas tradiciones. En el caso de Cohen comienza también con una formación sólida en la escuela de Marburgo, en la escuela neokantiana de Marburgo, y su encuentro con las fuentes judías se da de una manera en que mucho más entrelazada, donde los textos con una porosidad de mutuas influencias entre las fuentes neokantianas que él traía, clásicas, con las fuentes judías, a través de la figura del sábado, a través de la figura del judaísmo como filosofía de la razón. Entonces, lo maravilloso, lo muy interesante de este libro es que permite ver las iluminaciones a través de los desvíos, de los retornos, de estas figuras. No por casualidad, esta muy importante introducción al pensamiento judío del siglo XX comienza con una figura que es precisamente una figura geométrica, pero también es una figura retórica, que es la figura de la parábola. Es decir, la parábola es al mismo tiempo, una figura de la geometría. Por un lado, la parábola es una enseñanza, es una figura retórica, ¿no? Algo que deja una enseñanza vinculada a la alegoría, a la fábula, pero por otra parte la parábola es una línea que se prolonga a partir de un punto determinado hasta resurgir en un punto culminante y regresar luego a un punto alejado del inicial, pero colocado en el mismo plano. Entonces, si este libro fuese una pieza musical, sé, Jorge, que vos aparte tú sabes mucho de música, podríamos decir que es un retorno, es un avance y un retroceso. No recuerdo tú recordar más estas figuras musicales, pero en todos estos personajes hay la figura de estar en un lugar donde los ha puesto la historia y el pensamiento, una cierta incomodidad frente a los propios desarrollos y una tensión de avance y retroceso, como diría el filósofo Vico. Y la autora nos introduce al mundo del pensamiento judío, pero bajo esta figura de la parábola, bajo esta figura no diría que es una figura trágica, porque la tragedia quizás conlleva otro movimiento donde queda suspendido precisamente el avance y el retroceso, es un punto ciego de imposibilidad de decisión. En cambio, en este libro, el pensamiento judío aparece ligado a una posibilidad
de teshuvá, de retorno, de retroceso, de anacoresis, de retroceso, de retorno, de retiro, que es al mismo tiempo un avance. Es decir, de algún modo lo que muestra Cayón es que estos personajes avanzan cuando se encuentran con las fuentes judías y la confrontan con su propio fondo de conocimientos, pero que ese retroceso al origen, ese teshuvá, es al mismo tiempo la condición de posibilidad de que aparezca un nuevo pensamiento, como diría Rosenzweig. Entonces, por eso es tan importante el momento dinámico en que nos muestra el pensamiento judío filosófico del siglo XX a través de vidas, porque las vidas están pregnadas, están inmersas en ese movimiento, un movimiento que significa retroceso y avance permanente. Entonces, recomendamos muchísimo este libro, este movimiento de parábola, que es tanto una lección que se extrae de una vida, la vida de cada uno de estos pensadores, y al mismo tiempo seguir sus propias contradicciones, sus avances y sus retrocesos. Pues sin duda nos incita a transitar por ese libro, por esas biografías de esa manera tan particular, y te agradecemos que nos lo hayas recomendado y esperamos contar con otra nueva recomendación para seguir poblando nuestro anaquel la semana que viene. Hasta entonces, Pablo. Muchas gracias, Jorge.